Antes de que la selección mexicana fuera una wea cagada como lo que vimos en el 2022, era una selección consistente en cada mundial, la veíamos mínimo en octavos de final. Antes de que cayeran las garras del marketing y el nepotismo, podíamos disfrutar de grandes jugadores como Luis Hernández, Rafa Márquez o Hugo Sánchez, y también buenos planteamientos como el de La Volpe en 2006. El día de hoy vamos a repasar las 3 mejores participaciones de la selección mexicana en mundiales. Nos enfocaremos en lo que rodeó a cada una de estas actuaciones, el trabajo del director técnico y el ambiente general del equipo. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y darle like al video, además de puchar a la campanita. Y ahora sí, comencemos. Imaginen que es el año 1970. México es anfitrión por primera vez del mundial. El país está que explota en una euforia increíble, pero ¿saben qué? Hay un peso histórico a las espaldas del país. El Tri nunca jamás había pasado de fase de grupos, ni una sola vez. Era como si hubiera una maldición, un bloqueo mental, o simplemente no éramos buenos para el fútbol. Pero en ese momento llegó un tipo llamado Raúl Cárdenas, un entrenador serio y con una mentalidad muy disciplinada. Tuvo una misión monumental: reagrupar a un equipo que venía de una derrota en el 66 y hacerlo competitivo. La base del equipo eran los dos grandes del momento, Cruz Azul y América. Ahí estaban las estrellas Enrique Borja, el goleador de la liga, el capitán Gustavo El Halcón Peña, un defensa que no le temblaba nada, y el gran Cachito Calderón en la portería. El ambiente en el país era de optimismo, pero con un miedo escondido. Sabían que si fallaban, la gente no los podía perdonar. Tras un empate a 0 contra la Unión Soviética y una victoria fácil contra El Salvador, todo se resumía al último partido del grupo. El rival era Bélgica, un equipo fuerte y con un fútbol muy ordenado. El Estadio Azteca estaba repleto, pero también tenso. Se sentía el peso de la historia. El partido era un infierno, tenso, cerrado, pero en un momento de gran presión, ¡boom! Un penal a favor de México. El cobrador fue el capitán Gustavo Peña. Él se paró frente al balón con una frialdad absoluta y con una ejecución perfecta marcó el 1-0. El Azteca se cayó. Ese no fue un simple gol. Fue el grito de un país que se liberaba, un paso histórico, un milagro para los más incrédulos. El Tri demostró que sí se podía ser grande y que podía figurar en un mundial. Y entonces llega el año 1986. Estábamos de vuelta en casa, pero el contexto era totalmente diferente. Un año antes, el país había sufrido uno de los terremotos más devastadores de su historia. La gente estaba buscando algo de esperanza, algo a lo que aferrarse. Y la selección dirigida por el genio yugoslavo Bora Milutinovic lo entendió perfectamente. Bora no solo era un entrenador, era un motivador, un psicólogo del fútbol. Construyó un equipo con la mentalidad de ganar, de jugar por la gente. Teniendo una de las generaciones doradas, el crack mundial Hugo Sánchez, que venía de romperla en el Real Madrid, el líder incansable Tomás Boy, el defensa sólido Fernando Quirarte y el jefe Javier Aguirre. Este equipo no solo jugaba, sentía la camiseta. El debut fue una victoria, luego un empate y con el 1-0 contra Irak aseguramos el primer lugar del grupo. Entonces, en ese momento México, ya en octavos de final, jugaba contra Bulgaria. El país entero esperaba el paso histórico al quinto partido y la tensión era palpable. Al minuto 34, el mundo en los cuartos de final nos tocó contra Alemania Federal. Luchamos, pero perdimos en penales. Sin embargo, el país despidió a los jugadores como héroes. No se había ganado el mundial, pero se habían ganado el corazón de la afición mexicana. 12 años después de que México no haya ido al Mundial del 90 por el tema de los cachirules y haya caído en el Mundial del 94 en Estados Unidos ante Bulgaria en octavos de final, llegamos a Francia 98. Una de las selecciones más desmadrosas consideradas por muchos, pero con más personalidad. Contando con figuras como Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández el Matador, el gran Jorge Campos, todos unos cracks, con el entrenador Manuel Lapuente. Este equipo era una locura, desordenado sí, pero con talento individual que te hacía levantar del asiento. En la fase de grupos, México jugaba en el grupo de la muerte, contra Corea del Sur, Bélgica y Países Bajos. Después de una victoria contra Corea y un empate con Bélgica, el destino nos puso enfrente una de las potencias mundiales, Holanda, arrancando con un fútbol total con goles de Phil Cocu y Ronald de Boer. Se pusieron 2-0 en menos de media hora. Pensaban que todo se había acabado, pero no.
Ricardo Peláez nos dio vida con un gol y el partido, a punto de terminar en el minuto 94, Luis Hernández se encontraba con el balón de cara a la portería y empataba el partido. La celebración era icónica en el equipo, ese equipo que nos demostró que no importa lo mal que vayas, siempre hay que luchar hasta el final. Y no podemos hablar de las mejores selecciones mexicanas en mundiales sin mencionar a Brasil 2014, una selección que comenzó en el infierno y estuvo al borde de la eliminación con un pase que fue un auténtico milagro. Un equipo que había cambiado de entrenador como 4 veces. México llegaba a Brasil con la reputación por los suelos y el camino comenzaba contra Camerún en un partido que se sintió tenso, pero que gracias a un gol de Oribe Peralta se saldó con una victoria por la mínima. Era una victoria importante para empezar con el pie derecho, aunque el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. El 17 de junio de 2014 en el Estadio Castelao de Fortaleza se jugó uno de los partidos más memorables de la fase de grupos. México se plantó en la cancha sin miedo, desafiando a un Brasil con figuras de la talla de Neymar, pero el protagonista de la noche fue otro, Guillermo Ochoa. El portero mexicano tuvo una actuación sencillamente heroica, atajando balones de manera espectacular, incluyendo una parada antológica a un cabezazo de Neymar que muchos aún recuerdan. El partido terminó en un empate sin goles, un resultado que se sintió como una victoria para el Tri y que consolidó a Ochoa como uno de los mejores porteros del torneo. Después de la proeza contra Brasil, el ambiente estaba caldeado. La siguiente prueba era contra Croacia, una selección potente y con jugadores de gran calibre como Luka Modric e Ivan Rakitic. Antes del encuentro, los jugadores croatas no ocultaron su confianza y en declaraciones previas al partido lanzaron comentarios que encendieron la mecha. Dario Serna, capitán de Croacia, dijo que los mexicanos deberían tener respeto por su selección. Estas palabras fueron un ingrediente extra de motivación para los jugadores de México, que salieron a la cancha con un hambre de triunfo que se percibía en cada jugada. El 23 de junio, México no dejó dudas. Fue un partido de dominio del tricolor que se concretó en la segunda mitad. A los 72 minutos, Rafa Márquez abría el marcador con un potente cabezazo. 3 minutos después, una imparable oleada, dejando un marcador de 3-1 que hizo estallar en euforia a los millones de aficionados mexicanos. La victoria, además de ser contundente, fue una respuesta contundente a las declaraciones de los croatas. México estaba en octavos de final. El éxtasis de la clasificación dio paso al desazón en el partido de octavos contra Países Bajos. No tenía otros planes. Con el marcador 1-0 a favor de México, Sneijder empataba en el minuto 88 y en el tiempo de compensación una jugada que quedó grabada en la memoria de todos los mexicanos fue el supuesto penal sobre Robben. El árbitro marcó la pena máxima. La jugada fue un clavado de Robben que hasta él mismo reconoció años después, pero en ese momento se convirtió en una de las decisiones arbitrales más polémicas y dolorosas en la historia del fútbol mexicano. Huntelaar cobró el penal y marcó el gol de la victoria. El Tri, que había jugado un gran partido, se despedía del Mundial por una decisión que los aficionados hasta el día de hoy consideran injusta. El Mundial 2014 fue un carrusel de emociones, nos demostró que la selección nacional podía competir de tú a tú contra los mejores del mundo, pero también nos recordó que en el fútbol a veces la suerte y las decisiones arbitrales juegan un partido crucial. La frase "no era penal" se convirtió en un grito de guerra, una catarsis colectiva, resumen de la mezcla del orgullo e impotencia que dejó aquel torneo. Es que no puedo dejar de decir, cuando estaba Enrique haciendo referencia al tema del turismo y ustedes ya lo escucharon, lo que no podía faltar es solo recordar, no fue penal. El Tri ha tenido sus altibajos, ha habido alegrías y frustraciones, pero lo que nunca ha faltado es la pasión. Esos partidos son el alma del fútbol mexicano y el sueño del quinto partido que siempre seguirá ahí. ¿Qué te pareció este repaso por la historia del Tri? ¿Crees que me faltó alguna participación? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte el próximo análisis. Nos vemos, adiós.